¿Qué ocurre cuando el tiempo se rompe y los héroes olvidados regresan para salvarlo todo? Desde los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial hasta los rincones más oscuros del multiverso, la Sociedad de la Justicia ha enfrentado nazis zombies, dioses caídos, androides cazadores de poderes y hasta el mismísimo tiempo. En este episodio viajamos por las eras doradas, las líneas temporales alteradas y las batallas cósmicas que definieron el legado del primer equipo de superhéroes del mundo. Prepárate para conocer a los héroes que lo dieron todo, incluso su lugar en la historia. Comenzamos. Sociedad de la Justicia de América, Tierra Prima. La Sociedad de la Justicia de América fue un grupo de superhéroes originalmente activos durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que fueron borrados de la línea temporal, aunque más tarde fueron restaurados a su lugar correspondiente. Historia. La Edad Dorada, orígenes. Como gran parte de la Edad Dorada de los héroes, la creación de la Sociedad de la Justicia fue impulsada inicialmente tras la llegada de la Mujer Maravilla al mundo del hombre. Al salvar la vida del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt en la Feria Mundial de 1939, inspiró a otros a salir a la luz y usar sus poderes para el bien, incluyendo a Alan Scott, quien se convertiría en Linterna Verde. A pesar de esto, la Mujer Maravilla no fue parte de la alineación inicial del equipo. Cuando celebraron su primera reunión oficial el 22 de noviembre de 1940, ella no estaba entre los presentes, que incluían a Sandman, Spectre, Atom, Flash, Hawkman, Dr. Fate, Hourman y Linterna Verde. Durante esta reunión inicial, tras las presentaciones y las fotografías tomadas por Johnny Thunder, el equipo animó a Dr. Fate a usar el poder otorgado por el casco del destino para realizar lo que él consideraba un truco de salón, decirles cuántos hijos tendría cada uno. Primero le reveló a Atom que tendría al menos un hijo con su enamorada Mary, lo que causó diversión entre el grupo. Alan Scott rechazó la oferta, pues no quería saber demasiado sobre el futuro de su vida personal. Cuando Fate intentó hacer el truco con Jay Garrick, tuvo en cambio una visión de Per Degaton y de los muchos futuros compañeros e hijos de la sociedad perdidos. Después de esto, rápidamente ayudaron a Fate a quitarse el casco para evitar que fuera abrumado por la visión. Aventuras posteriores. Después de su formación, la Sociedad de la Justicia fue impedida de participar activamente en los combates de la Segunda Guerra Mundial por dos factores. Primero, la presencia del agente nazi metahumano Parsifal, quien podía anular los poderes de cualquier superhumano con el que entrara en contacto. Y segundo, el hecho de que las fuerzas nazis habían recuperado la Lanza del Destino, un artefacto que permitía a su portador, en este caso, Adolf Hitler, dominar las mentes de quienes estuvieran cerca. Tras una misión encubierta en la que Jay Garrick y The Ray se encontraron con ambos factores y fueron capturados, se consideró demasiado peligroso permitir que los superhumanos estadounidenses lucharan en el frente. En noviembre de 1940, el equipo se encontró con Helena Wayne, hija del aún no nacido Batman, desplazada en el tiempo. Intentó explicar su situación a la JSA, con éxito limitado, aunque el grupo recordó haber conocido antes a alguien del futuro, conocido como el Legionnaire. Dr. Fate intentó ver su futuro, pero su conciencia fue lanzada brevemente hacia adelante en el tiempo. Al recuperarse, trató de descubrir la naturaleza de la magia que bloqueaba su destino, pero accidentalmente provocó que Helena fuera arrojada aún más lejos en el tiempo. Cuando Degaton, un viajero nazi del tiempo, lanzó un plan para destruir a la Sociedad de la Justicia en varios puntos de su historia, fueron llevados al futuro por una versión posterior de Dr. Fate para luchar junto a futuras iteraciones del equipo. Contuvieron duplicados de su enemigo provenientes de distintas épocas, mientras los Fates de cada era los sellaban juntos, y luego cada versión de la JSA regresó a su tiempo correspondiente. El equipo se expandió e incluyó a Johnny Thunder, Starman, Dr. Midnight, Wonder Woman, Wildcat, Mr. Terrific, Hawkgirl y Black Canary. Además,
se formó un grupo poco conocido para enfrentar amenazas puramente místicas, llamado Justice Society Dark. La JSA también intentó reclutar al Aquaman de su época, pero fue rechazado. Sin embargo, Aquaman se unió brevemente al All-Star Squadron, un equipo de superhéroes en tiempos de guerra al que también pertenecían varios miembros de la sociedad. Ma Hunkel mantuvo la primera sede de la JSA en Civic City, y otra de sus primeras ubicaciones estuvo en Gotham City. La sociedad desarrolló un grupo opuesto, la Sociedad de la Injusticia, un equipo de supervillanos. En algún momento, este grupo intentó establecer una nueva base en Austria, pero fue frustrado por la JSA, especialmente por Hawkman y Hawkgirl, quienes estaban siendo poseídos en secreto por sus contrapartes modernas. Otros enemigos tempranos de la sociedad incluyeron al no muerto Solomon Grundy, Wotan y Mechanic, un robot con habilidades de control mental. La Sociedad de la Justicia emprendió una búsqueda de la Lanza del Destino, y en 1940 investigaron un almacén supuestamente abandonado en Alemania, solo para ser emboscados por fuerzas de la ISA, lideradas por el cibernético Robert. Tras derrotar a sus adversarios, en lugar de encontrar la lanza, descubrieron la instalación de experimentación superhumana del Doctor Elemental, cuyos poderes contrarrestaban los de la JSA hasta que fue obligado a huir por Boom, la hija y compañera de Flash, el 2 de abril de 1941. La JSA apareció en un especial de la Gotham Broadcasting Company, destacando sus contribuciones al esfuerzo bélico en el frente doméstico. Ese mismo año, la JSA encargó a Alan Scott y al Espectro investigar una serie de asesinatos y desapariciones de hombres homosexuales en Nueva York, que resultaron ser parte de un complot para incriminar a Scott. Cuando su investigación lo llevó a enfrentarse con el equipo soviético Crimson Host, el resto de la JSA acudió en su ayuda. Guerra, justicia, maldad. Cuando Jon Stewart y Barry Allen, Linterna Verde y Flash de la Liga de la Justicia del siglo XXI, viajaron a un 1941 alternativo, llegaron al cuartel general de la Sociedad de la Justicia, mientras buscaban un fragmento de la totalidad. Allí conocieron a la JSA, pero descubrieron que la Legión del Mal ya había ganado en ese lugar 2 semanas antes. Como nunca habían oído hablar unos de otros, Jay Garrick y Barry se exigieron mutuamente explicaciones en tonos hostiles. Jon calmó los ánimos y explicó que necesitaban su ayuda. Dr. Fate descubrió que no estaban allí para hacerles daño, y los dos miembros de la Liga explicaron su misión: recuperar el fragmento de la totalidad que había caído del cielo. La JSA comprendió que su existencia debía haber sido borrada si los dos héroes no habían oído hablar de ellos, por lo que todos los miembros del equipo se presentaron. Starman se dio cuenta de que el fragmento estaba en su vara cósmica, la cual había entregado al ejército de los Estados Unidos, siendo luego trasladada a una base militar en el Océano Pacífico. Los dos equipos acordaron unir fuerzas para recuperarla, pero Barry y Jon descubrieron que la base era Pearl Harbor y que habían llegado el día en que las fuerzas japonesas debían atacarla. Durante el asalto a la base, fueron atacados por soldados controlados por Sinestro y Grodd, pero lograron liberar a muchos de ellos. Dr. Fate descubrió que el fragmento estaba guardado en un portaaviones avanzado, clasificado con el nombre clave Hail Mary. Al dirigirse hacia el barco, fueron atacados nuevamente por soldados bajo el control de Grodd. Grodd, Sinestro y Cheetah encontraron la totalidad al mismo tiempo que ellos, pero fueron rescatados por Aquaman de la Liga, quien les dijo que debían ir a Atlantis para devolver la totalidad a su tiempo. Durante el viaje, Aquaman les explicó que Atlantis estaba oculta del resto del mundo en esa época y que necesitaban encontrar la caracola de Arion para poder regresar al presente. Intentaron infiltrarse, pero fueron descubiertos por los guardias atlantes. La Legión del Mal los enfrentó junto al dios Poseidón, quien estaba bajo su control. La JSA y la Liga también descubrieron que Atlantis estaba ahora bajo el dominio de Vandal Savage del pasado y su club de legionarios, quienes exigieron que entregaran la totalidad. Después de que Poseidón comenzara a destruir Atlantis, pidieron a Savage que se aliara con ellos, pero se negó. Sin embargo, Jon lo convenció de unirse,
afirmando que el destino del universo dependía de ello. La JSA luchó contra la Legión del Mal y Poseidón, mientras Vandal abría un portal hacia la línea temporal de la Liga con la ayuda de ambos Starmen, Ted Knight y William Payton. Toda la JSA viajó a la línea temporal de la Liga y decidió ayudarla a luchar contra las fuerzas de Perpetua, quien había recuperado parte de sus antiguos poderes. Combatieron a las fuerzas de Perpetua, pero al ver que la gente se alineaba con la maldad en lugar de la justicia, ella recuperó sus poderes y los devolvió a su tiempo. En 1943, la Sociedad de la Justicia, junto a Liberty Bell, luchó en el frente de guerra junto al Sargento Rock. Al año siguiente, derrotaron a cultistas nazis en la Universidad de Pensilvania, frustrando un complot para asegurar la victoria nazi en la guerra mediante el artefacto ocultista conocido como el cráneo de Zósimos. Después de la guerra, en 1947, la Sociedad de la Justicia enfrentó a Degaton, quien había sido lanzado hacia el futuro desde los últimos días de la guerra, y lograron impedir que reescribiera la historia y conquistara el mundo. Más tarde, el gobierno de los Estados Unidos presionó a la JSA para que se retirara, y el equipo se disolvió oficialmente tras una audiencia en el Congreso el 31 de octubre de 1951, al negarse a revelar sus identidades ante los congresistas. Poco después de su disolución, la mayoría de los miembros de la JSA emprendieron una misión secreta a otro reino, un limbo donde lucharon contra el Jotun de Fuego Surtur como parte de una recreación del Ragnarok nórdico, lo que les hizo perder varias décadas de existencia terrenal y, en consecuencia, extendió sus vidas. Años después, volvieron a estar activos con Power Girl y el Star Spangled Kid como miembros jóvenes, enfrentando amenazas como la Sociedad de la Injusticia y Vulcan. Muchos de sus hijos o herederos formarían Infinity. Incluso la sociedad se unió a sus sucesores de la Liga en nuevas alianzas, y fueron contactados por Red Tornado de la JLA en su sede de Civic City, cuando el resto de su equipo cayó bajo el hechizo del demonio Eclipso. Dr. Midnight atendió las heridas del tornado, y la JSA se enteró por Robin, el compañero de Batman, que el conocimiento de su mentor y el poder de Superman habían sido manipulados por Eclipso para destruir los satélites de telecomunicaciones de la Tierra y sumir al mundo en el caos. Los héroes se dividieron para actuar. Linterna Verde rescató al resto de la Liga, atrapados en un diamante negro gigante en el desierto del Sahara por Dr. Fate. Flash y Fate liberaron a Superman del control del demonio llevándolo al sol. Y otros miembros activos de la JSA viajaron a Gotham City, donde el espectro sacudió a Batman con una ilusión de la muerte de Robin para devolverle el control. La JSA y la JLA se reunieron para enfrentar a Eclipso en Solar City, pero fueron convertidos en cristal por el demonio. La magia de Eclipso fue revertida por un contrahechizo preparado para Robin dentro del amuleto de Dr. Fate, y la JSA se unió a sus aliados para mitigar los efectos de la interrupción satelital. Fate y Linterna Verde rescataron un carguero en el Atlántico, mientras Dr. Midnight y Sandman brindaron ayuda médica en Chicago. Flash apoyó a los bomberos en Central City, y Hawkman y Wildcat lucharon junto a fuerzas rebeldes en la República de Mustang. Cuando Linterna Verde ayudó a su contraparte de la JLA a restaurar la red eléctrica de Chicago, Eclipso logró dominar las mentes de la JSA, con temores de ser reemplazados y ridiculizados por el equipo joven. Aunque inicialmente se volvieron contra sus aliados, lograron liberarse rechazando la inseguridad. Bajo la dirección de Batman, Fate teleportó a Eclipso al fuego cruzado de su marioneta mental, Bruce Gordon, aturdiendo al demonio y permitiendo que Fate lo encerrara en el diamante negro, que el espectro colocó en órbita alrededor del Sol, bajo luz constante. Con la amenaza neutralizada, la JSA ofreció su sede como cuartel temporal para la Liga mientras reconstruían su satélite, destruido por Eclipso, y ambas agrupaciones se despidieron en buenos términos. Durante la saga Zero Hour, muchos miembros del equipo participaron en una batalla contra Extant, quien disolvió a Dr. Fate. Con el paso de los años, varios miembros originales envejecieron o murieron, siendo enterrados en el cementerio secreto Valhalla, incluyendo Atom y Sandman.
Otros permanecieron jóvenes por distintos medios como Alan Scott, mantenido por el poder del Starheart. Las acciones de la JSA inspirarían a sucesores como Justice Experience y, más adelante, la Liga de la Justicia. Miembros veteranos como Flash, Linterna Verde y Wildcat, junto a Sandy Hawkins, Atom Smasher y la sucesora del Star Spangled Kid, Courtney Whitmore, se unieron a una nueva encarnación de la JSA, junto a nuevos portadores de las identidades de Black Canary, Hawkgirl, Hourman, Starman y Wonder Woman. Esta sociedad enfrentó al mago viajero del tiempo Mordru, quien intentó robar el poder de Dr. Fate de su nuevo sucesor infantil en la Torre Mística del Doctor. Más tarde se unieron Hawkman resucitado, Jakeem Thunder con el Thunderbolt, Power Girl de regreso y Rick Tyler, otro Hourman e hijo del original. Trabajaron con Crimson Avenger y el villano Icicle para derrotar al Ultra Humanite y salvar el mundo. Intentaron sin éxito evitar que Black Adam conquistara Kahndaq, perdiendo a Atom Smasher en el proceso, y enfrentaron las amenazas conjuntas de Mordru y Eclipso. El Hourman androide se sacrificó para salvar a sus predecesores, Rex y Rick Tyler, y la JSA volvió a derrotar a Perdegaton, quien había viajado al futuro y se había sometido a alteraciones genéticas para convertirse en el pináculo de la humanidad. Nuevas incorporaciones incluyeron versiones heredadas de Mr. Terrific, quien fue presidente del equipo por un tiempo, Dr. Midnight, Liberty Bell, Starman y Wildcat, mientras Hawkins asumió el manto de Sandman. Parientes de antiguos miembros como Cyclone, Damage y Obsidian también se unieron, junto a nuevos héroes como Citizen Steel, Amazing Man, Judo Master y Lightning. Superman de Tierra 22 y Magog se sumaron durante la batalla contra Gog, un dios antiguo enloquecido. El primero provenía de un mundo devastado por Gog, mientras que el segundo era una encarnación de su campeón. La JSA fue enviada a capturar al padre fugitivo de Lightning, Black Lightning, lo que provocó un conflicto con su hermana Thunder, que fue resuelto por el Dr. Fate actual. Línea temporal. Alterada, Alan Scott, Green Lantern, había desempeñado un papel crucial en la formación de la JSA, Justice Society of America. Tras los eventos de Flashpoint, el Dr. Manhattan intervino en la línea temporal de Tierra Cero y provocó la muerte de Alan Scott en un accidente de tren al mover el anillo de poder fuera de su alcance. Esto impidió que la JSA existiera desde el principio. En el presente fueron prácticamente borrados de la línea temporal. Pocos los recordaban, con algunas excepciones como Dr. Fate. Su existencia pasada fue revelada en secreto a Lois Lane por Reggie Long. Sin embargo, ella nunca había oído hablar de ellos, resultado de la manipulación temporal del Dr. Manhattan. Las palabras y acciones de Superman inspiraron a Manhattan a cambiar su visión sobre la humanidad y a comprender la importancia de ser un héroe. Viajó al pasado y colocó el anillo de poder nuevamente al alcance de Scott, permitiéndole sobrevivir y restaurando la existencia de la JSA. La JSA acudió al rescate de Superman en Washington, D.C., ayudándolo a detener la batalla entre metahumanos junto a la legión de superhéroes y aliados como Jade, C-3PO, y otros herederos de los legados de Dr. Midnight y Wildcat, Beth Chappell y Yolanda Montes, ambas regresadas de la muerte gracias a los esfuerzos de Jakeem Thunder y el Thunderbolt. Después de la batalla, juraron investigar la teoría de los Supermen, que alegaba que el gobierno estaba creando metahumanos en secreto para usarlos como agentes, y el papel del Departamento de Asuntos Metahumanos en ello. Se descubrió que el profesor Martin Stein era responsable de la creación de docenas de metahumanos, lo que llevó a su arresto. Posteriormente, Superman organizó un diálogo entre la JSA y los People's Heroes, quienes también participaron en la batalla de Washington, D.C. Sin embargo, el intento de Manhattan por reparar la línea temporal y la realidad fracasó, debido al colapso terminal de Hypertime y las maquinaciones de Perpetua y sus sirvientes. Aunque la sociedad fue restaurada en la historia, quedaron sin recuerdos de sus carreras en la era moderna. Death Metal. La Sociedad de la Justicia fue completamente restaurada en la línea temporal después de que Wally West,
habiendo adquirido los poderes del Dr. Manhattan y la silla Mobius, intentara reparar el tiempo fusionando varias líneas temporales. Sin embargo, su trabajo fue corrompido por el Batman que ríe, quien señaló a Perpetua hacia el multiverso oscuro, donde ella podía adquirir las energías de crisis de las infinitas crisis. Los miembros sobrevivientes de la Sociedad de la Justicia, incluyendo a Alan Scott, Jay Garrick, Dr. Fate y Ted Grant, se ocultaron cuando las fuerzas de Perpetua conquistaron el multiverso y vigilaron el cementerio Valhalla. Permitieron que Batman resucitara a sus amigos caídos para luchar contra los Caballeros Oscuros. La JSA se reunió con Wonder Woman después de que ella intentara convencer a Batman de ayudarla a derrotar a Perpetua, y se quedó con Wally y Barry cuando ellos partieron. Se encontraron con el Rey Robin, quien no luchó, y les advirtió que el Batman que ríe venía por ellos. Se dieron cuenta de que el Batman malvado se había vuelto extremadamente poderoso, y todos los velocistas se separaron de la JSA, ya que él buscaba a Wally específicamente para obtener su energía anticrisis. Reforzados por miembros muertos como Damage y los originales Hourman, Sandman y Atom, la JSA se unió a la batalla final contra las fuerzas del Batman que ríe, incluyendo sus propios contrapartes afiliados al nazismo de una tierra alterna. Infinite Frontier. Después de la crisis, Jade convocó una reunión de miembros y aliados de la JSA en su antigua sede de Gotham para evaluar su regreso a la línea temporal. Allí, ella, Power Girl, Atom Smasher, Wildcat y Damage fueron atacados por fuerzas del Departamento de Operaciones Extranormales lideradas por Extract, quien les disparó con un arma que los envió al arca de transporte del agente Hector Hammond en el Bleed entre universos. Desde allí, serían enviados a la Tierra Omega como sacrificios para Darkseid, a cambio de la protección de su mundo frente al resto del multiverso. Seleccionados para el secuestro bajo el criterio de que, al haber sido borrados de la historia una vez, era menos probable que fueran extrañados. Sin embargo, el Starheart de Jade interfirió con el arma, liberándola en el Bleed y destruyendo la sede de la JSA en una explosión de llama verde. La explosión fue presenciada por su padre, el Green Lantern, y su hermano Obsidian, quienes, al confirmar mediante su vínculo que Jade seguía viva, partieron en su búsqueda. Tras interrogar sin éxito a antiguos enemigos de la JSA como Cronos, Solomon Grundy, Johnny Sorrow, el Thinker, el Icicle y el Gentleman Ghost, Shade redirigió su atención hacia un antiguo enemigo de Infinity Inc., el director del DEO, Mr. Bones. Al infiltrarse en el búnker Comando D del departamento bajo Bloodhaven, fueron descubiertos por Extract, capturados y enviados a Darkseid como sus aliados desaparecidos. Mientras tanto, en el Bleed, Jade abordó la nave de Hammond, liberó a sus amigos y, tras una breve confrontación, se unió al prisionero Roy Harper. Al tomar control del arca, se dirigieron a la Tierra Omega para enfrentar a sus secuestradores, solo para chocar con la nave que transportaba a Green Lantern y Obsidian, cayendo ambos en la superficie del mundo de Darkseid. Al enfrentarse a los subordinados de Darkseid, el Psycho Pirate y la Injusticia Encarnada, la JSA reunida y sus aliados fueron superados y encadenados por cadenas generadas por la propia Tierra Omega, hasta que Harper los liberó, invocando inadvertidamente al propio Darkseid y cayendo bajo su influencia. Obsidian, aprovechando su propia historia de oscuridad, logró que Harper recuperara el control de sí mismo, y mientras las maquinaciones de Darkseid se desmoronaban, este cedió y devolvió a los héroes a sus mundos con sus rayos Omega. De regreso en su tierra, la JSA se reunió con la totalidad, determinando que el espacio y el tiempo no habían sido dañados por los eventos recientes, pero que la Tierra Omega había quedado oculta para ellos. Después de la aparente muerte de la Liga de la Justicia, la JSA se presentó ante los jóvenes héroes John Kent, Damian Wayne y Yara Flor, en el ahora vacío Salón de la Justicia, para ofrecer su ayuda contra la sociedad secreta de supervillanos de Deathstroke. Contribuyeron a los esfuerzos de ayuda alrededor del mundo, antes de ser desplegados para enfrentar a la sociedad en Europa,
donde se encontraron con un ejército de zombies nazis animados por Clarion, el niño brujo. Jay Garrick, Hourman, Jade y Cyclone fueron capturados por el brujo, pero fueron liberados por la familia West que pasaba por allí, mientras Power Girl instruía a Jay West en el uso de su superfuerza. La JSA fue luego encargada de contener la oscuridad que se extendía por el multiverso y una vez purgada, fueron devueltos a su tierra, reuniéndose nuevamente en su sede. La Nueva Edad Dorada. La Sociedad de la Justicia se ofreció voluntariamente para limpiar los restos de la sociedad secreta, enfrentándose a Angleman y a un ejército invasor de bizarros en Metrópolis. Allí se les unieron Khalid Nasor, Dr. Fate y Helena Wayne, Huntress. Wayne tomó el Angler de Angleman, devolviendo a los bizarros a su mundo, y en la sede de la JSA explicó que era miembro de una versión futura del equipo que había sido borrada por Perdegaton. La JSA decidió ayudarla a salvar a su equipo encontrando a Degaton, quien apareció de repente y los atacó. Aunque estaba preparado para contrarrestar perfectamente a cada miembro, Degaton no había previsto la presencia anómala de Huntress ni el poder impredecible del casco del destino, y juntos lo expulsaron al flujo temporal. Consultando con la ocultista Madame Xanadu, la JSA descubrió que Degaton planeaba asesinar las encarnaciones del equipo a lo largo de la historia en un ritual para reemplazarlos con su propio grupo. Para crear un contrahechizo, Courtney Whitmore, Jakeem Thunder y el Thunderbolt viajaron a Alemania para recuperar una pertenencia personal de Degaton, mientras el resto del equipo y sus aliados místicos fueron a Gotham City para rescatar a Huntress de un enfrentamiento con su futuro padre. Ambos grupos fueron atacados por duplicados cronales de Degaton y tuvieron una visión compartida de ejércitos compuestos únicamente por él, sometiendo al mundo a través del tiempo. Impulsado a actuar, Fate usó la bola de nieve que había enviado a Huntress al pasado para convocar a la JSA del pasado, presente y futuro, incluyendo a Stargirl, quien había recuperado una medalla nazi de Degaton para unirse a la batalla. Nasur, junto con sus versiones anterior y futura como Dr. Fate, usó la medalla para atrapar a Degaton en una astilla de tiempo dentro de la bola de nieve. Con el hechizo completo, los miembros alternativos de la JSA regresaron a sus eras nativas, excepto Huntress, cuya línea temporal fue evitada gracias a la derrota de Degaton. Una semana después, la JSA se reunió con Mr. Terrific en la sede para discutir las consecuencias de la manipulación de Degaton para ellos y Huntress. Allí enfrentaron otra anomalía temporal, Judy Garrick, la hija perdida en el tiempo de Flash, y su compañera, conocida como Boom, una de muchos jóvenes superhéroes olvidados por la historia y rescatados por Stargirl. A sugerencia de ella, la JSA comenzó a buscar hogares para los niños perdidos en el mundo moderno, y Huntress propuso expandir sus filas con los futuros miembros de su JSA, villanos que aún no se habían reformado. En Slaughter Swamp, fuera de Gotham, Stargirl, Fate y Green Lantern se unieron a Batman y Salem, la chica bruja, protegida del Dr. Fate original, en un intento de reclutar a Solomon que salió mal cuando Salem lo destruyó accidentalmente. Mientras tanto, Terrific, Power Girl y Thunder ofrecieron libertad condicional al antiguo enemigo convertido en aliado, Icicle, desde la penitenciaría Belle-Reve, a pesar de las dudas sobre su redención. Cuando la Tierra fue amenazada por el alienígena Necrostar, la JSA se reunió en la Torre de los Titanes. Mientras Stargirl combatía las esporas del Necrostar en la Tierra, Green Lantern y Power Girl fueron enviados al espacio para contenerlo hasta que Beast Boy lo enfrentó en su forma original. Sin embargo, perdió el control y esparció sus propias esporas por el mundo, transformando a los individuos más poderosos en híbridos animales. La JSA viajó a Star City para aliviar la crisis, pero Green Lantern y Boom cayeron rápidamente víctimas de las esporas, dispersando al equipo. Con la ayuda del héroe local Red Arrow, Huntress y Stargirl contuvieron a sus aliados transformados antes de reagruparse. Green Lantern trajo a Ruby Sokoff,
una vigilante letal e hija de su enemiga y amante Red Lantern. Power Girl, Stargirl y Hawkman buscaron a Michael Maine, el hijo del Arlequín, otro descendiente de un villano de Green Lantern, con intenciones nobles pero métodos violentos. Maine intentó huir, pero fue detenido por el Legionnaire, quien reveló ser una versión joven de Mordru, con la esperanza de evitar su futuro como villano, con la ayuda de la JCA. Cuando el Buró de Soberanía de Amanda Waller desplegó la Fuerza de Tarea Sepne, un equipo de androides Amazo para robar los poderes de los superhéroes del mundo, la JSA fue atacada por Jadestone, similar al Green Lantern Corps, en Battery, Nueva York, mientras Jade, Obsidian, Jesse Quick, Hawkman, Power Girl y Flash fueron despojados de sus poderes y capturados. Green Lantern, Wildcat, Hourman, Stargirl y STRIPI fueron teletransportados a Coast City por Salem. Llegaron demasiado tarde para encontrarse con Hal Jordan, pero hallaron a Carol Ferris y fueron localizados por Jadestone usando velocidad robada. Aunque el androide drenó los poderes de la JSA fugitiva, fue desactivado temporalmente al conectarse con el Starheart de Green Lantern, permitiendo que los héroes escaparan. Se dirigieron a la Torre del Destino a través de un nexo de líneas ley de la Tierra, donde fueron atacados por el recuperado Jadestone. El androide había desarrollado libre albedrío, y cuando Green Lantern se ofreció a entregarse, permitió que el resto de la JSA y sus aliados quedaran libres. En el mes siguiente a la propuesta de Huntress, la JSA reclutó con éxito a Grundy tras 2 encuentros en Slaughter Swamp, además de Icicle, Sokoff y Maine, aunque este último intentó escapar varias veces. Con sus nuevos miembros, la JSA enfrentó al Gentleman Ghost, el último compañero futuro de Wayne. En batalla contra su ejército de no muertos, Icicle rompió impulsivamente el orbe mortis del Ghost y liberó a Surtur, el demonio que la JSA había contenido en el limbo. Para evitar el fin del mundo, Mordru drenó la fuerza vital de Hawkman para devolverle la vida al Ghost, rompiendo el vínculo de Surtur y los no muertos con el mundo de los vivos y enviándolos de vuelta al limbo. Hawkman renació gracias a su habilidad de reencarnación, y aunque la acción de Mordru generó dudas entre sus compañeros, decidieron integrarlo a la JSA justo cuando la Legión de Superhéroes, enemigos de su yo futuro, llegó para exigir su entrega. Convocando a miembros reservistas, la JSA luchó contra la Legión por la custodia de Mordru, hasta que la batalla fue interrumpida por Dr. Fate y la Legión de Héroes Sustitutos, quienes revelaron que Eclipso había resucitado dentro de Yolanda Montes y había provocado el conflicto entre los equipos para controlarlos. Eclipso emergió del cuerpo de Montes y tomó posesión de los héroes con su diamante negro. Los únicos libres, Huntress y Mordru, dispararon al diamante con un virote de ballesta encantado con el poder del sol consciente Solaris, disipando a Eclipso y liberando a sus aliados. Aunque las buenas intenciones de Mordru quedaron demostradas, él y Huntress dejaron la JSA del siglo XXI, a sugerencia de la Legión de Héroes Sustitutos, para unirse a la del siglo XXI. All In, todo o nada. Varios miembros pasados y presentes de la Sociedad de la Justicia, JSA, asistieron a la graduación de Courtney Whitmore en la preparatoria Blue Valley y se unieron a la Liga de la Justicia Ilimitada, reformada y expandida, con base en una torre de vigilancia satelital en órbita sobre la Tierra. Equipos de la JSA respondieron a actos terroristas en Nueva York y Opal City perpetrados por el culto Cobra. En Opal City, encontraron un teatro lleno de espectadores suspendidos mágicamente en el aire y en el tiempo. Lo que concluyeron era una distracción del verdadero objetivo de Cobra, el Observatorio Night, base del Starman original. Mientras los miembros en campo investigaban un allanamiento en el observatorio, su sede fue atacada por una nueva sociedad de la injusticia que buscaba robar el casco del destino. Este grupo incluía a Ruby Sokoff y Solomon Grundy, antiguos miembros de la JSA. Para proteger el casco, Dr. Fate intentó teletransportarse junto a sus compañeros a la Torre del Destino,
pero la interacción de su hechizo con otro lanzado por el hechicero Wotan dejó a Jakeem Thunder en coma en la sede, a Obsidian desaparecido, y atrapó a Fate, Flash, Green Lantern, Hawkman, Hawkgirl y Ted Grant dentro de la Torre del Destino, ubicada en el infierno y bajo asedio demoníaco. Durante la semana siguiente, buscaron una salida de la torre, mientras otros miembros, veteranos de Infinity, Inc. y héroes de segunda generación, intentaban revivir a Thunder, localizar a sus compañeros y descubrir el plan de Cobra bajo el liderazgo de Jade, quien luchaba por mantener unido al grupo. Al mismo tiempo, Johnny Sorrow de la Sociedad de la Injusticia se infiltró en la JSA haciéndose pasar por Obsidian, sembrando división al liderar a Jesse Quick y Yolanda Montes en una misión violenta y no autorizada contra fuerzas de Cobra en Saint Roch, Luisiana. Allí capturaron a un cultista, pero la llegada de Jade con el resto del equipo impidió el interrogatorio forzado de Sorrow. El cultista fue puesto bajo custodia y se ordenó al equipo regresar a la sede. Durante la búsqueda en la torre, Flash fue atacado por la Sociedad de la Injusticia, mientras que afuera, Hawkman cayó en combate y fue capturado por los tres demonios, sirvientes de Wotan. Fate lo rescató, expulsando a los villanos con el aliento de Ted Grant, y Hawkman fue liberado de su esclavitud eterna por un nuevo Kid Eternity. Junto a Hawkgirl, superaron a los tres demonios y se dirigieron a la Torre del Destino, perseguidos por Gentleman Ghost y Solomon Grundy. La investigación de Dr. Midnight sobre el coma inexplicable de Thunder reveló formas sombrías en su sangre, implicando al falso Obsidian como la causa. Antes de compartir sus hallazgos, fue capturada por la Sociedad de la Injusticia. Al escapar, descubrió que sus enemigos estaban recolectando artefactos mágicos y tecnológicos, la vara cósmica de Starman, el casco del destino y la lanza del destino, y encontró al verdadero Obsidian atrapado en una realidad virtual junto a Jakeem Thunder. Antes de liberarlo, fue atacada por Scandal Savage, pero logró derrotarla y huir con Obsidian en coma. Mientras tanto, Johnny Sorrow, aún disfrazado de Obsidian, afirmó haber rastreado a Midnight hasta una base de Cobra cerca de Keystone City, liderando a los miembros más impulsivos de la JSA hacia un supuesto rescate. Jade, sospechando de un traidor, guió a los miembros leales para interceptarlos. En Keystone, ambas facciones lucharon contra las fuerzas de Cobra y encontraron el equipo ensangrentado de Midnight. Enfurecida, Yolanda Montes mató a un soldado de Cobra, causando consternación entre sus compañeros. En la Torre del Destino, Dr. Fate fue distraído por un ataque de la Sociedad de la Injusticia, y la torre, ahora vulnerable, fue derribada por la espada ardiente de Surtr. Entre los escombros, Wotan tomó el casco del destino mientras Lady Eve asesinaba a Ted Grant por la espalda. La Sociedad de la Injusticia se retiró con su botín y liberó a Flash, Green Lantern y Fate, quienes regresaron con la JSA, ahora fracturada, llevando la noticia de la muerte de Grant. Montes renunció al manto de Wildcat en penitencia por su acto, y el resto de la JSA se tomó un tiempo para realizar el funeral de Grant, rechazando la oferta de la Liga de la Justicia de asumir sus responsabilidades mientras se recuperaban. Mientras tanto, el espíritu de Grant se unió a otros miembros fallecidos de la JSA y contactó a Kid Eternity, aún atrapado en el infierno junto a los Hawks, para pedir ayuda contra una amenaza a la Sociedad de la Justicia. La historia de la Justice Society of America no termina aquí. Desde su origen en la Edad de Oro hasta sus reinvenciones modernas, la JSA sigue evolucionando, adaptándose y dejando huella en cada generación de héroes. Su legado está vivo, y cada nueva aparición es una invitación a redescubrir lo que significa luchar por la justicia. Porque en el universo DC, algunas historias no tienen final, solo nuevos comienzos. Gracias por acompañarme en este viaje heroico. Tu tiempo, tu atención y tu pasión por las grandes historias hacen que todo esto valga la pena. La Justice Society of America sigue viva gracias a quienes, como tú, creen en el poder del legado, la justicia y la imaginación.
Si esta historia te tocó, compártela, coméntala y prepárate, porque aún hay mucho más por contar. Nos escuchamos en el próximo episodio de cómics, manga, videos y más. Hasta entonces, sigue soñando en viñetas. Notas: la Justice Society of America fue creada por Sheldon Mayer y Gardner Fox, apareciendo por primera vez en All Star Comics 3. Sin embargo, su primera aparición como parte de la continuidad de Prime Earth fue en Doomsday Clock 8, escrita por Jeff Johns e ilustrada por Gary Frank.